El sábado 20 de noviembre, se conmemoró en el Zócalo capitalino, con un desfile y discursos, el aniversario 111 del inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues esta conmemoración ha tenido pues diferentes épocas. Yo recuerdo cuando era un desfile deportivo, luego pues dejó de conmemorarse en la etapa en la que estuvo el Partido Acción Nacional en el poder, y ahora pues ha vuelto a conmemorarse a todo lo alto. Y vamos a hablar al respecto con el doctor Javier García Diego, historiador, miembro de la Academia Mexicana de Historia. ¿Qué tal, querido Javier? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. El gusto es mío, de verdad, Pascal. Qué gusto oírte. Oye, pues, ¿cómo ves, digamos, la ceremonia en sí, pero también el hecho de que se conmemore? ¿Qué tan resistente es esta etapa de la historia llamada Revolución Mexicana y todos sus ideales y principios con el paso del tiempo, Javier? Eh, bueno, pues Pascal, es una pregunta complicada, pero déjame arrancar con algo que mencionaste, Sí, que primero fue que tú recuerdas de niño unos desfiles de deportistas, así es. y eran deportistas primero amateurs, o Ujú. sea, deportistas de las secretarías de Estado y demás. La explicación es muy sencilla, Pascal. Al principio no podían desfilar juntos los veteranos de la revolución, que Ujú. eran quienes deberían desfilar, maderistas, carrancistas, villistas, zapatistas, porque se hubieran agarrado a balazos en el propio desfile. O sea, había mucha animosidad todavía entre esos grupos. Ajá. Te imaginarás, después del asesinato de Villas, y los villistas iban a aceptar desfilar o cosa por el estilo. Entonces se optó por este desfile deportivo, que efectivamente se desapareció durante unos años. Ujú. Luego desfilaron algunos deportistas profesionales destacados, y ahora ha vuelto. Lo primero que tengo que decir, Pascal, es que la historia no es de los historiadores, Ujú. ¿sí? Sí, nosotros hacemos investigación, la difundimos, escribimos sobre ella, pero no estoy en contra en sí de que haya de repente algunas verbenas populares. Ujú. Ahora, hay que ver en qué condiciones. Este año, con la amenaza de la cuarta fase o de la cuarta ola de la pandemia, yo me hubiera abstenido. Ujú. Pero esa es mi opinión personal. Ujú. Además, la política y la historia siempre están vinculadas. Hay gobiernos que se identifican más con un personaje, hay gobiernos que se identifican con otros, hay gobiernos para los que les interesa más el presente y el futuro, hay gobiernos que curiosamente buscan legitimidad en la historia sin necesitarla, porque si algún gobierno está legitimado por el proceso electoral, pues es el actual. Pero al presidente sí le gusta mucho la historia, y subrayo la palabra, Ujú. le gusta todo lo que es la parafernalia histórica, esto de reproducir frases, esto de reproducir imágenes. Todo el día se acompaña, en todos los actos públicos prácticamente aparece con personajes de la historia. En fin, es un uso de la historia que, repito, no es único, no es extraño, aunque acaso lo que nos extraña es la intensidad con que lo ha hecho, ¿no? Ahora, podemos hablar de la revolución como un periodo con muchas etapas. El 20 de noviembre de 1910 fue pues el arranque, pero podemos seguir hablando de revolución pues prácticamente hasta el cardenismo. ¿Qué es la revolución mexicana en términos de la historia y qué tanto sigue siendo válida hoy la Revolución Mexicana? Yo sé que también es una Bueno, pregunta compleja. no, es una pregunta tremenda, Pascal, pero primero que todo tu afirmación es correcta, pero incompleta. Ujú. Es correcta en el sentido de que hubo varias etapas en la revolución, pero yo también diría hubo varias revoluciones Mm. en términos regionales, o hubo varias revoluciones en términos ideológicos. Ujú. A ver, ¿a qué me refiero? Primero se levanta Madero, Coahuila, ¿sí? Después, esto es muy importante, después de un proceso electoral nacional que terminó en forma calamitosa, para decirlo menos, tener preso al único candidato opositor, que era Madero, pues no se le puede llamar de otra manera, por respeto a tus radioescuchas, Ujú. querido Pascal. Pero en fin, calamitosa fue mi adjetivo. Luego
meses después se introduce el tema agrario, cuando el plan de Ayala es un año después del plan de San Luis. Luego se introduce, cuando bajan los revolucionarios al centro de México, el tema obrero. Cuando se da la invasión a Veracruz y luego cuando se da la expedición punitiva, se impone el tema nacional, el tema internacional, y así sucesivamente. Y también, en términos geográficos, pues no es lo mismo la revolución del noreste, la revolución del noroeste, las clases medias sonorenses, la revolución del norte central, encabezada pues por un sector más bien popular, la revolución morelense con campesinos, a diferencia de lo que pasaba con Villa. En Villa hay composición social más diversa, son populares, pero no necesariamente campesinos. O sea, no es una lucha estrictamente rural. En cambio, la zapatista sí está claramente enmarcada pues en las comunidades rurales. Entonces tendríamos que hablar de muchas revoluciones, como nos dices. Le agradezco mucho al doctor Javier García Diego que me haya esperado en la línea para seguir hablando sobre el aniversario de la Revolución Mexicana y la conmemoración en el Zócalo. Entonces nos quedamos, Javier, en que hay muchas revoluciones. ¿Son conciliables, digamos, cuando se pretende, digamos, celebrar la Revolución Mexicana así en singular? ¿Esas diferentes revoluciones son conciliables? La pregunta es muy atinada. Algunos historiadores sostienen que hubo varias revoluciones y así lo han dicho. Yo sostengo que es un proceso revolucionario en donde hay varios componentes sociales, digo, con distintas clases sociales, varios componentes geográficos y varios cortes cronológicos. Pero es para mí un proceso revolucionario. Y de hecho, Pascal, para que podamos hablar de una revolución, se tienen que cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, una participación masiva y pluriclasista del país que la empeña. ¿Sí? Pluriclasista, no es lo mismo una rebelión campesina o un movimiento obrero huelguístico. Para que haya una revolución se tienen que conjuntar sobre todo clases medias dirigiéndola, sectores campesinos y sectores obreros, en contra de la oligarquía precedente. Eso es más o menos como se define clásicamente la historia. Además, un proceso prolongado, no un proceso corto, y un proceso que traiga transformaciones de todo tipo, sociales, políticas, económicas y culturales y diplomáticas. Esto es lo que es un proceso revolucionario. Entonces, así fue la nuestra, como todas son igualmente complejas, no hay una revolución sencilla. ¿Son conciliables? Bueno, pues nosotros los historiadores y los políticos las hacen conciliables, pero la verdad es que Zapata le declaró a la guerra a Madero muy pronto, a semanas de haber iniciado su gobierno. Sabemos también que Carranza combatió al zapatismo, que Carranza tuvo una guerra permanente con Pancho Villa desde finales de 14, principios de 15, hasta que murió Venustiano Carranza en mayo de 1920. O sea, ellos no se veían tan conciliables. Nosotros los hacemos conciliables por razones políticas y por razones históricas. Y finalmente, la revolución devora a sus hijos, pero finalmente sí eran parte de un proceso, digamos, de un mismo proceso, con todas estas complejidades y contradicciones. Ahora, ¿tú crees que volverá a ser el 20 de noviembre un aniversario importante en el calendario cívico? Bueno, yo creo que es una fecha importante en este gobierno, pero no sabremos hasta que termine y hasta que venga otro gobierno si esta revitalización de la fecha se vuelve permanente. Además, pues cada uno le pondrá un acento particular, ¿sí? Entonces, a mí sí, la verdad, me llama la atención esto de los desfiles y de lo que yo llamo la parafernalia histórica, que la respeto y creo que a la gente le divierte, pero hay que tomar en cuenta una cosa, Pascal. Estamos festejando una imagen desteñida de revolución, en el sentido de que todos eran compañeros. No es cierto, acabo de mencionarte que Zapata luchó contra Madero, Villa contra Carranza, Carranza contra Zapata, Obregón desplazó y murió en el suceso Venustiano Carranza. ¿Qué más podemos decir de eso? Y también los festejos, esta parafernalia histórica,
nos da una visión épica y romántica de la revolución. ¿Sí? Esto es, todos con muy buenos caballos, las adelitas muy guapas y muy cantadoras. Perdón, Pascal, así no fue la revolución. Lo que no contemplan estas celebraciones son los costos sociales. Y la Revolución Mexicana se decía que había tenido un costo de 1 millón de muertos entre 15 millones de habitantes. Casi diezmó al país, ¿no? ¿Mandé? Casi diezmó al país. Sí. Como lo estás diciendo, en términos literales, lo diezmó. Pero se supone que el costo demográfico fue aún mayor, porque por la movilización de los varones en los ejércitos revolucionarios se desestructuraron las familias. Entonces, a lo largo de la revolución tenemos un proceso de nacimientos perdidos, nacimientos niños que no nacieron, ¿sí? Porque el marido sea el papá, bueno, no papá, sino el marido de cierta mujer se había ido a la lucha en cualquiera de los ejércitos, ¿eh? Claro. Entonces se calcula que la pérdida demográfica fue brutal. No sabemos cómo sería México y nunca lo sabremos con esos casi 2 millones de seres que se perdieron al no nacer durante la Revolución Mexicana. Quisiera preguntarte también sobre algo que se ha convertido en digamos, fue la nota, digamos, en términos periodísticos de lo sucedido el sábado y tiene pues una buena dosis de polémica. Los dichos del general secretario respecto de invitar a la población a, no lo dijo así textualmente, pero fue el sentido de abrazar a la 4T. ¿Qué opinión tienes al respecto? No, yo estoy totalmente en contra, pero esto es una visión de ciudadano, no de historiador. Sí. He estado leyendo algunas de las críticas y efectivamente no se puede partidizar al ejército. El ejército es una institución del Estado mexicano, no de gobierno ni de partido alguno. Así que yo creo que las declaraciones del secretario fueron inapropiadas en términos constitucionales. Y Javier, finalmente, ¿qué le dice a un joven, a un niño el día de hoy la Revolución Mexicana? Yo sé que aprender historia es intrínsecamente bueno, pienso yo, pero bueno, ¿qué le dice el episodio, el periodo, el proceso revolucionario a un joven mexicano hoy? Pues ya le dice poco, y eso es por una distancia biológica clarísima. Segundo, es muy difícil decir a un joven mexicano. No es lo mismo un joven de cierta clase social de Monterrey que un joven de cierta clase en Morelos. Su relación con la revolución es distinta. Piensa que a lo mejor algunos de estos jóvenes son beneficiarios directos de instituciones creadas con los gobiernos revolucionarios y jóvenes que no. Eso es muy difícil esa pregunta, pero lo que sí yo quisiera remarcar es que, primero que todo, somos un país que en el siglo XXV seguiremos siendo un país que tenía culturas originarias fuertes, algunas ya en decadencia, como la maya, la olmeca, desaparecida prácticamente, que tuvimos una conquista y negarlo es una equivocación histórica y tal vez un acierto político, eso yo no lo discuto. Que fuimos durante 3 siglos, pues no me gusta el término colonia, pero tal vez sea un concepto atinado, que tuvimos un siglo XIX, o por lo menos parte del muy problemático, muy pobre, sin poder del Estado central, amagado por potencias extranjeras, bueno, no solamente amagado, perdimos la mitad del territorio, y que luego somos un país revolucionario, lo seremos siempre. El gobierno en México se transformó con la revolución. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Sí? ¿Sigue siendo el eje de nuestra historia hoy la Revolución Mexicana? De ninguna manera. Tenemos ejes más modernos que nos impactan más en nuestra vida cotidiana, y yo podría decir el proceso, que por cierto no está tan respetado históricamente en los días actuales, el proceso de la transición a la democracia, me parece importantísimo, y el proceso de la mundialización. Estos dos son los procesos que realmente nos impactan más nuestra vida diaria, tú dirías. Pues, absolutamente. Pues querido Javier, siempre un gusto conversar contigo. Te mando un gran abrazo con mi afecto y admiración por tu trabajo académico y gracias por tu generosidad de conversar con nuestra audiencia. No, yo te mando un abrazote, Pascal, y ojalá volvamos a platicar en alguna otra ocasión. Será un enorme gusto para mí, estoy seguro que para la audiencia también. Javier, un abrazo nuevamente, gracias.
Igual para ti, Pascal. Gracias, Chao. gracias. El doctor Javier García Diego, historiador, miembro de la Academia Mexicana de Historia.